Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias a Dios estamos aquí. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de tenernos reunidos otra vez en tu presencia. Gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de llevar nuevamente tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por atrasarnos un día. Tú sabes cómo andamos, pero Señor, confiamos en ti y sabemos que tú comprendes, pero sobre todo que tu misericordia es grande. Que hoy, Señor, sea un día en el cual podamos escuchar tu voz y comprender lo que tienes para nosotros, no solo para cumplir tu propósito, sino para que con nuestra razón podamos hacer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Antes que nada, les ofrecemos una muy grande disculpa porque el día de ayer el día de ayer viernes, no pudimos leer, no nos dio tiempo. Cuando llegamos aquí a la casa que el Señor nos ha dado a administrar, ya eran cerca de las 12, ya ni siquiera pude sacar el equipo y el día de hoy va a ser lo mismo, vamos a llegar muy tarde a casa y me di un tiempo para poder grabar el video del día de hoy y pues le suplicamos su comprensión en atención a que estamos, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo y andamos de un lado para otro. En esta semana llevo recorridos 4 estados y la siguiente va a lo mismo. Pero bueno, basta de excusas, vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué leímos el día jueves? Ok, leímos 3 capítulos del libro de Números. El primer capítulo que leímos fue el capítulo 24, donde Balaam se dio cuenta de que no podía maldecir a Israel, no podía simplemente aunque quisiera. ¿Por qué? Simplemente cuando él quiso maldecir a Israel, lo llevaron a otro monte. ¿Cuál era el monte que estaba ahí? No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue el monte. Léanlo en la palabra, dice el nombre. Y desde ese monte, desde la altura, vio el campamento de Israel. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre de él, haciéndole que dijera cosas más allá de su sabiduría y su voluntad. ¿Qué fue lo que dijo ¿cómo se llama? Balaam? Realmente, en vez de echarle maldición al pueblo de Israel, lo que hizo fue, traigo un gallito, perdónenme ustedes, ya. Lo que hizo fue, ¿cómo se llama? Alabar el campamento, ¿no? Porque su tercer oráculo habló de la hermosura de las tiendas de Israel, de que iban a ser un reino glorioso, pero sobre todo dijo que aquellos que llenaran de bendición a Israel serían bendecidos, pero los que maldijeran a Israel serían maldecidos. Ajá, obviamente Balac, el rey que lo había contratado para que maldijera a Israel, pues se enojó y Balaam le dijo que aunque él quisiera, que aunque le diera su casa llena de oro y de platas, él no podía hablar solo aquello que le permitiera lo que permitiera Dios que dijera. Todavía Balaam, sin que se lo pidieran, lanzó un cuarto oráculo, una cuarta profecía, donde hablaba de un rey que iba a venir y que se levantaría de Israel, que ese rey conquistaría muchas naciones y sería grande y poderoso. Esa profecía tuvo un cumplimiento parcial con el rey David. Cuando leamos cuando leamos Samuel y Reyes, nos vamos a dar cuenta de la grandeza del reino de David, pero va a ser su cumplimiento perfecto cuando venga Jesucristo en su segunda venida como el rey que viene venciendo y para vencer. Después de ahí nos fuimos al capítulo 25 del libro de Números. ¿Qué aprendimos en el capítulo 25 del libro de Números? Si bien vimos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, lo que sí pudo fue corromperlo. Ajá. Ahí vemos que cuando Satanás no puede ganar una victoria con acciones directas, una batalla, siempre va a utilizar medios indirectos para tratar de engañar a todos los que pertenecemos al Señor. ¿Por qué? Nos vamos a adelantar un poquito y cuando leamos el capítulo 31 nos vamos a dar cuenta que el que tiene la culpa de la corrupción del pueblo de Israel es Balaam, lo dice específicamente la palabra. ¿Cómo fue esa corrupción? Esa corrupción fue en forma de que Israel empezó a fornicar y a cometer idolatría con las hijas de Madián, de Moab. ¿Qué quiere decir?
Recuerden que el Señor ya les había prohibido que tuvieran una vida conyugal con mujeres extranjeras, que para eso tenían a las israelitas, pero obviamente los del pueblo de Israel, al ver a las de Moab, dijeron, pues vamos a probar diferente carnita, y fueron y se metieron con ellas, pero no solamente tuvieron relaciones con ellas, sino que permitieron que estas mujeres trajeran a sus dioses, y el pueblo de Israel empezó a adorar a otros dioses, que no era el Dios vivo y verdadero, aún y cuando vieron todas las maravillas que el Señor había cometido en su presencia, todas aquellas cosas grandiosas que habían hecho. Todos los príncipes israelitas, si no es que la gran mayoría, empezaron a adorar a Baal. Empezaron a adorar a Baal en un monte que está por ahí en Baal Peor. Ajá. Por lo que Dios le dijo a Moisés que todos los príncipes israelitas tendrían que ser ocupados. Antes de que, ¿cómo se llama? Antes de que se cumpliera esa orden del Señor, hubo dos cosas que nos llamaron la atención. Primero, dice que dentro del campamento de Israel se desató una gran mortandad, no sabemos de qué forma, no sabemos si fue por medio de serpientes, si fue por medio de una plaga, si fue por medio de un desastre natural, no lo sabemos, la palabra solamente dice que se soltó una gran plaga en el pueblo de Israel, que esa plaga acabó con 24,000 personas de ahí. ¿Cómo se detuvo esa mortandad? Ok, estaban los sacerdotes en este momento, ya estaba Fines, el hijo de Eleazar. Recuerden que Eleazar ya había tomado el cargo que su papá Aarón se había muerto, porque se me olvidó mencionarles que en los capítulos que leímos el miércoles, Aarón falleció, después, antes de Moisés falleció Aarón. Por lo tanto, a Eleazar le correspondió tomar el cargo de sumo sacerdote. Y uno de sus hijos, llamado Finés, vio que un príncipe israelita llamado Simri pasó muy campante enfrente del templo del Señor, del tabernáculo del Señor, con una mujer de Madián, una princesa de los hijos de Moab. No recuerdo cómo se llamaba esta princesa. No, no sé, es más, no recuerdo si traía su nombre, pero sí dice que era una princesa del pueblo de Moab. Y él iba muy campante a llevarla a su tienda. Todos estaban llorando por la mortandad, todos los sacerdotes estaban oyendo que el Señor estaba muy enojado. Y que era un jefe de familia, llamado Simri, pasa con esta mujer para llevarla a su tienda. Cuando Fines vio eso, se llenó de ira y tomó su lanza y atravesó tanto a Simri como a la mujer que lo acompañaba. ¿Por qué? Porque estaba enojado, estaba viendo lo que pasaba y él todavía se le ocurre ir a meter a una mujer ahí a su tienda. Cuando el Señor vio esa acción, se alegró mucho por la acción de Fines, porque siempre el Señor se alegra cuando ve que los fieles toman cartas en el asunto y hacen lo que tienen que hacer para poder estar dentro de las órdenes del Señor, como en este caso lo hizo Fines. Cuando vio que hizo esto Fines, el Señor detuvo la mortandad, que ya habían muerto 24,000, y aparte de que detuvo la mortandad, a Fines se le hizo una promesa que de su línea iban a ser todos los sumos sacerdotes, ya ni siquiera de los otros, simple y sencillamente de la línea de Fines, iban a ser todos los sacerdotes. Y ya en el capítulo 26 del libro de Números vimos el segundo censo, un segundo censo, un censo que fue mandado por Dios a Moisés que se hiciera para que supieran cuántas personas podrían ir a la guerra. ¿Por qué? Porque ya estaban a punto de entrar a la guerra para conquistar la tierra prometida. Ajá. Pero si leemos con atención la palabra de Dios, y recuerdan que la primera vez leímos que los varones de 20 años para arriba que podían ir a la guerra eran 603,500, vemos aquí que son menos. De hecho, hay un decrecimiento, si no me equivoco, como de 1,820 personas. Ajá, ninguno de los que estaban en ese tiempo que fueron censados fueron contados otra vez. ¿Por qué? Porque ya todos habían muerto en el desierto, ya habían pasado los 40 años de vagancia. Ajá, solamente dos personas fueron contadas. Josué y Caleb eran los únicos que quedaban de la generación anterior. Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que leímos en el libro de Números el día jueves. El día viernes vamos a leer lo que nos correspondía leer el día de ayer. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 27 del libro de Números, y escrito está: petición de los hijas de Zelofead.
Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijos de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sumo del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muera sin hijos, traspasarán su herencia a su hija. Si no tuviera hija, darán su herencia a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, darán su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como el Señor mandó a Moisés. Josué es designado como sucesor de Moisés. El Señor dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés al Señor diciendo: Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre toda la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. El Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues el Señor tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Señor había mandado por mano de Moisés. Las ofrendas diarias. Habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan, y con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirán: Esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor: dos corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas. En ofrenda es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor y su libación. La 4ª parte de un hin con cada cordero derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana. Conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasadas con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada... Perdón, ustedes. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de sus meses ofrecerán en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con todo carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 1/3 parte de un hin con cada carnero, y la 1/4 parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año.
y un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán como ofrenda encendida en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, y un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofrecerán 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliarlos. Esta ofrenda, además del holocausto de la mañana, que es del holocausto continuo, conforme a esto ofrecerán cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el séptimo día tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Además, el día de las primicias, cuando presenten ofrenda nueva al Señor en sus semanas, tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán en holocausto en olor grato al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Las ofrecerán además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto. Con eso terminamos la lectura, pero del día viernes, perdón, de lo que nos tocaba, perdón, el día viernes. Vamos a leer de una vez, porque les digo, en la tarde, noche, ni siquiera voy a estar cerca de la casa, voy a andar por otro lado, y mejor aprovecho el tiempo y vamos a leer, porque el día de hoy nos tocarían 3 capítulos del libro de Números, otra vez, capítulos cortitos, pero a final de cuentas, 3 capítulos. Empezamos con el capítulo número 28 del libro de Números y lo voy a leer directamente de la palabra de Dios porque no me dio ni tiempo de hacer las láminas. Escrito está, las ofrendas diarias. Habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardarán ofreciéndome a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y su libación, la 1/4 parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. Al comienzo de sus meses ofrecerán en el holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida al Señor, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 1/3 parte de un hin con cada carnero, y la 1/4 parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán como ofrenda encendida en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, y un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofrecerán 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliarlos. Esta ofrenda
Esto ofrecerán, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofrecerán cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor. Se ofrecerá, además del holocausto continuo con su libación, y el séptimo día tendrá santa convocación, ninguna obra de siervos harán. Además, el día de las primicias, cuando presenten ofrenda nueva al Señor con sus semanas, tendrán santa convocación, ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán en holocausto en olor grato al Señor 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima y un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Los ofrecerán, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Capítulo 29 del libro de Números. Escrito está. En, en el séptimo mes, el primero del mes, tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Les será día de sonar las trompetas y ofrecerán holocausto en olor grato al Señor, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite. 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y con cada uno de los 7 corderos 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida al Señor en olor grato. En el día 10 de este mes séptimo tendrán santa convocación y afligirán sus almas, ninguna obra harán, y ofrecerán en holocausto al Señor en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto, y sus ofrendas flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y sus ofrendas y sus libaciones. Y también a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación, ninguna obra de siervos harán, y celebrarán fiesta solemne al Señor por 7 días, y ofrecerán en holocausto en ofrenda encendida al Señor en olor grato 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda de libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. En el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendrán solemnidad, ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, un becerro, 2 carneros, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación.
Estas cosas ofrecerán el Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos y para sus ofrendas y para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, capítulo 30, escrito está. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno haga voto al Señor o haga juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando haga voto al Señor y se liga con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oye su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre calla a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su padre la vedara el día que oye todos sus votos y sus obligaciones que con ella hubiera ligado su alma, no serán firmes y el Señor la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuera casada, hiciera votos y pronunciara de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oye y cuando la oyera callara a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido le oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y todo lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y el Señor la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que liga su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó con ello no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que ella hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido anuló los votos el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido calla a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día en que lo oyó. Mas si los anula después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Capítulo 31 del libro de Números escrito está. Venganza de Israel contra Madián. El Señor habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, ármense alguno de ustedes para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviarán a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, los despojos y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Recuerden, esto se los comenté antes de iniciar la lectura. Maten pues ahora a todos los varones de entre los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no haya conocido varón, las dejarán con vida, y ustedes, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanezcan fuera del campamento 7 días y se purificarán al tercer día y al séptimo. Ustedes y sus cautivos, asimismo, purificarán todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera.
Repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Señor había mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo harán pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y harán pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavarán sus vestidos el séptimo día, y así serán limpios y después entrarán en el campamento. Y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, entre los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para el Señor el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes y de los asnos y las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Señor, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomará de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo del Señor. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Señor mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra: 665,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad, la parte de las que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para el Señor fueron 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para el Señor 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para el Señor 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para el Señor 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada al Señor, al sacerdote Eleazar, como el Señor lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue: de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50 de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo del Señor. Exclamó el Señor, perdón, la guarda del tabernáculo del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado a nosotros, por lo cual hemos ofrecido al Señor ofrenda, cada uno de lo que has hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante del Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellas, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Señor. Los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. ¡Wow! Con eso terminamos lo que sería la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos haciendo el comentario correspondiente, que vamos a leer. Sí, esto es del 10, esto tendría que habérselos dado ayer. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 17 del libro de Hechos. Pero ¿qué vimos ayer? Déjenme ver. A ver, creo que me equivoqué. Esta es del 9. Ah, sí, 9:23. Hoy estamos a 10. No, sí, 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 sí. Ayer leímos el número 16 del libro ¿cómo se llama? Bueno, no, ayer, el jueves leímos el capítulo número 16 del libro de Hechos. Hoy vamos a comenzar con la lectura del 17. ¿Qué leímos ayer en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan que Bernabé y Pablo se habían peleado? Ajá, y decidieron separarse. Pero la palabra nos enseña que no iba, que ninguno de ellos se fue solo. Bernabé se llevó a Marcos, y Pablo se llevó a Silas, y llegaron a Listre. Sino que al llegar a Listre,
obviamente, a Listra, perdón, a Listra. Obviamente recordarán que leímos por ahí del capítulo 15 que Pablo fue apedreado ahí, que lo dieron por muerto y que lo sacaron a rastras. Bueno, pues otra vez el buen Pablo llegó ahí y lo primero que hizo fue ir a visitar a una familia donde vivía un joven llamado Timoteo. Ajá. Y de ahí Pablo lo agarró como discípulo, no solo como discípulo, sino como compañero de viajes. Lo maravilloso de esto es que Pablo agarró a este Timoteo y no solo lo convirtió en discípulo, sino que como vamos a leer más adelante en el Nuevo Testamento, a Timoteo lo dejó encargado de una iglesia. Lo que nos sorprende es que le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Por ahí algunos comentaristas dicen que Timoteo que podía haber tenido aproximadamente entre 15 y 25 años de edad cuando se volvió discípulo de Pablo y ha de haber tenido unos entre 20 y 30 cuando Pablo le dejó encargado una iglesia. Pero cuando leamos las cartas a Timoteo vamos a adentrar un poquito más en esa cuestión. Vimos también que ahí se les une el autor de Hechos, el médico Lucas. Ajá, Lucas se les unió. A partir vemos ahí del versículo 9, cambia la forma de redacción. En vez de estar siendo narrada en forma como de tercera persona, como un espectador de lo que está viendo, ya lo pasa a narrar como alguien que está viviendo la situación. Ajá, entonces vemos que para predicar al evangelio, si seguimos en el orden de Dios, cómo debe de ser predicado, nunca tendríamos que ir solos, siempre tenemos que ir acompañado y de preferencia con alguien que sepa un poco más de la palabra de nosotros, ajá, para no meternos en problemas. Vemos ahí también por ahí del versículo 31 del capítulo 16 algo un poquito no extraño, algo que cuando nosotros somos recién convertidos, a veces nos han soltado este versículo y no lo entendemos a cabalidad. Ya cuando pasa el tiempo lo comprendemos. Por ahí vemos que el versículo 31 dice, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Como si por arte de magia nosotros al recibir a Jesucristo, ya también nuestra familia se salvara. ¿Qué chiste tendría entonces llevarles el evangelio si yo ya acepté a Jesucristo? Y ellos, por lo tanto, como son mi familia, también serían salvos. Yo creo que la gran mayoría, este, ya estamos enterados que no es en realidad así. Ajá, si vemos el contexto, vamos a ver que Pablo y, Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en un cepo. Ya cuando veamos Jeremías o Reyes, les voy a explicar a detalle cómo es un cepo, a ver si les pongo la imagen, pero un cepo estás doblado a la mitad y colgando tus brazos y tu cabeza, ¿no? Pero bueno, pero no solo fueron puestos en un cepo en la cárcel, ya habían sido azotados, encadenados y puestos en el cepo. Pero Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de estar llorando, empezaron a cantar himnos, empezaron a alabar a Dios. Dice la palabra que hubo un gran terremoto y todas las puertas se abrieron. Cuando el carcelero vio esto, no se dice el nombre del carcelero, sacó su espada y se iba a matar porque él pensaba que todos los presos se habían escapado y a él le correspondía pagar la pena que les tocaba a ellos. Cuando se iban a cuchillar como mariposa, Pablo le gritó, no lo hagas, aquí estamos todos, estamos alabando al Señor. Al ver eso el sacerdote, el carcelero, se acercó a este Pablo y le dijo, al ver esa demostración de fe, esa demostración de amor, esa demostración grande de confianza, se postró ante Pablo y le dijo, ¿cómo puedo hacer para ser yo salvo? Y Pablo le dijo, solo cree. ¿En qué iba a creer? En la resurrección de Jesucristo, en el Señor Jesús. Ajá, y Pablo le dice, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿a qué se refiere la frase serás salvo tú y tu casa? Que nuestra primera obligación es compartir el evangelio a los de nuestra casa. Y créanme, va a ser más difícil que cualquier otra persona compartir el evangelio en tu casa. Gloria a Dios si tú fuiste de los que compartieron, si tú fuiste el que recibió el evangelio en tu casa y no te toque a ti compartir el evangelio en tu casa. En mi caso, por ejemplo,
yo recibí a Jesucristo. Después me enteré que a mi papá por otra persona recibió a Jesucristo, pero de ahí en fuera ninguno de mis hermanos, ni mi mamá ya recibió a Jesucristo, gloria a Dios, pero aún sigue con costumbres que la tenían atada a la religiosidad. Aun cuando poco a poco le voy explicando que no tenga que hacer esas costumbres, ella ya recibió a Cristo. Entonces, poco a poco el Señor le va a dar el entendimiento, pero de ahí en fuera nadie ha recibido a Cristo. Si ustedes vieran los primeros años cuando supieron que yo era cristiano evangélico, cristiano bíblico, prácticamente me iban a desheredar. Bueno, pasó lo mismo, ¿no? Me iban a desheredar, me iban a correr de la casa, o sea, prácticamente era peor que el peor de los homicidas que pudiera haber existido por ser cristiano bíblico. Afortunadamente no pasó así por unos años. Y ya después todos estamos otra vez en una cordial familiaridad. Les digo, mi mamá ya recibió a Cristo, mi hermana que falleció recibió a Jesucristo, mi papá que ya falleció también están en la presencia de Cristo. Y no me doy por vencido con mis hermanas que reciban a Cristo y se vayan con nosotros a la eternidad. Pero si algo vas a tener en contra, siempre va a ser en tu familia. Entonces, esto de serás salvo tú y tu casa es porque tú eres el encargado de llevar el evangelio, tú eres el encargado de poner el ejemplo con tu nueva manera de vivir, porque nueva criatura eres, porque estás hecho con Cristo, porque ya recibiste la mente de Cristo, porque ya te estás comportando como Cristo te ordena. Y al ver ese cambio, todos se tienen que sorprender. Hay amigos que me han pedido que les explique qué es lo que recibí para haber cambiado mi vida antes de Cristo a la vida que tengo hoy después de Cristo, ¿no? Si ustedes me hubieran conocido antes de Cristo, también se sorprenderían de la nueva persona que soy. Eso es lo que significa que serás salvo tú y tu casa. Si tú recibes a Cristo, tú tienes que ir a sembrar la semilla, tú tienes que ir y no me refiero a sembrar la semilla como los testigos de Jehová, que no se entienda mal eso. Me refiero que tienes que ir a plantar el evangelio en el corazón y las mentes de tu familia, siempre recordando que la decisión es de ellos. Siempre, no los puedes obligar ni a golpes, ni a bibliazos, ni enojándote, ni haciendo nada, no los puedes obligar. Ellos tendrán que tomar su decisión. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 17. En esta ocasión, ayer nos tocaba mitad del capítulo 17, hoy nos toca la parte restante. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 17 completo del libro de Hechos y escrito está: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que visitaran a él lo más pronto que pudieran, salieron. Pablo en Atenas. Mientras, perdón, se me atoró.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Con esto terminamos la lectura del capítulo 30. Ah, no es, hijo, me faltó. Perdonen ustedes, me equivoqué. Les ofrezco una gran disculpa. Voy a volverlo a leer porque lo leí muy mal. Ajá. Perdónenme ustedes, híjole, qué burrada acabo de cometer. Capítulo 17 del libro de Hechos escrito está, el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntándose una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo, hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí está mi error. Les vuelvo a ofrecer una gran disculpa porque no leí esta parte del capítulo 17 del libro de Hechos. Me confundí con las láminas y se las leo la segunda parte. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera al mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudieran, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Sí lo leí. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerles es a quien yo les anuncio. Sí lo leí, perdón. Bueno. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho en todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Les ofrezco una disculpa, les voy a ser sincero. En esta semana, si he dormido 15 horas, es mucho, estoy un poco más que cansado. Aún así no nos rajamos, vamos a seguir en nuestro cometido, en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, trabajando, cumpliendo con lo que Él nos ha mandado. Y pues bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y si Dios lo permite, mañana estaremos haciendo el comentario. Padre, te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de llevar tu palabra, de compartir tu palabra. Te pido perdón, Señor, por no haberla leído ayer. Sé que es tu propósito y sé que ante todas las cosas las tuyas son primero. Perdóname, no cumplí con tu propósito, Señor, pero sabes los tiempos que estamos pasando y que debemos aprovechar estas circunstancias para seguir con el sostenimiento de tu hogar. Te pedimos, Señor, que no nos abandones nunca, que a todos nosotros los que leemos y vemos estos videos, Señor, todos los que leemos tu palabra, sigamos santificándonos para estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que todo el trabajo del fruto de nuestras manos sea bendecido y multiplicado. Que tú, Señor, se te dé una ofrenda voluntaria de nuestro corazón para que podamos alabarte, para que siga creciendo esta gran comisión que en cada uno de nuestros corazones has puesto y que por siempre, Padre, siempre estemos bajo tu cuidado, bajo tu mano protectora. Te agradecemos por este tiempo de trabajo, por estos alimentos que hemos recibido, pero sobre todo por el pan espiritual del cual nos nutres diariamente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.